Bendiciones a todos, shalom, shalom, que el Eterno me continúe bendiciendo grandemente. Shabbat shalom a todos. Qué gusto realmente volver a estar con ustedes, unirnos en este espacio que el Eterno nos permite para su gloria y para su honra poder estar juntos y compartir su palabra. Hoy vengo de acompañar a la familia del hermano Carlos Pretel. Acabo de llegar de la funeraria. La escritura nos dice que el Shabbat también es para hacer el bien. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, gracias al Señor nos permitieron compartir allá la palabra y estar con su señora madre, con el padre, con Karen, que todos tuvieron un tiempo que asistieron con nosotros. Le mandé saludos de parte de todos y lógicamente vinimos acá para estar también en el compromiso que tenemos por encima de lo que estar cumpliéndole al Señor en lo que Él ha establecido en su palabra. Así que fue así como estuvimos también acompañando a la hermana Primavera en la funeraria con su hijo Cristian. Entonces hoy estuvimos por el tiempo que también nos estuvo acompañando el hermano Carlos Pretel en la congregación, su esposa, sus dos hijas y algunas veces que asistieron sus dos hijos mayores. Entonces estuvimos allá acompañándole y compartiéndole a la familia la palabra en medio del dolor y gracias que el Eterno nos permitió poder cumplir, llegar acá a tiempo a poder estar con ustedes también a celebrar lo que es el Shabbat. De pronto siempre nos preguntamos, ¿será que es adecuado esto en el Shabbat? Y seguramente muchos escucharán de pronto algunas posiciones doctrinales de algunos otros hermanos y tenemos para mí, o sea, lo digo completamente para mi perspectiva, sabemos que lo que significa el Shabbat, el día de reposo del Señor, y si ustedes han visto muchos de los textos que algunas veces le he enviado, la escritura dice que precisamente en el Shabbat hay que hacer el bien y asumimos que era eso. De pronto alguno dice, no, lo que pasa es que la persona de pronto acá en lo que es el Tanakh habla de la persona que llegaba de pronto a contaminarse con una persona muerta. Entonces tienen que ver todo el contexto de la problemática que existía y era muy peligroso el oficio sacerdotal de pronto en medio de ese tabernáculo en el desierto y la descomposición de los cuerpos, ¿no? Lógicamente todavía hay unas restricciones, solamente se aceptan 15 personas dentro del espacio, pero gracias al Señor, allá cuando venía saliendo, encontramos con el hermano Fey y la hermana Joan, con el hermano Anthony también nos encontramos allá, y tenemos la gloria del Señor. Esto implica que tenemos que seguirnos cuidando, necesitamos seguirnos cuidando y de alguna manera poder avanzar y sabemos que una de las cosas que nos debe implementar lo que es conocer la Torá, es que es la obediencia, pero también el amor no desde el punto de vista emocionalista, pero sí la manifestación de ese amor. Por lo menos es mi punto de vista. Uno se imagina de pronto si el día, que Dios no guarde, pero una persona, un familiar, ¿no? Un familiar cercano y tenga que estar precisamente un día de Shabbat. Y por qué no desde allá también compartir en la escritura y compartir la palabra.
pero lo importante es que estamos acá y pedirle al Señor que fortalezca la vida de Karen, de las niños, lo conocimos a Carla, de la nueva niña que también nació y tiene como un añito, y de los hijos y toda la familia, sus padres, en medio de este tiempo de dolor y de tristeza para algunos, y también a la vez de esperanza, de esperanza. Así que bendiciones, amados, me alegra realmente estar aquí con ustedes y que podamos saber cómo nosotros llevar, que sabemos que el Shabbat es el día del Señor, y que sepan todos ustedes que ese día lo dedicamos a Él, implica orar, a Él implica estudiar la Escritura, a Él implica congregarnos por lo pronto todavía en estos espacios. Y seguramente la gente nos sigue preguntando si nos estamos congregando. Nosotros siempre nos estamos congregando y hemos sido muy prudentes respetando las demás denominaciones que ya tienen servicios de alguna manera en físico, ¿no? En la presencialidad. Igualmente respetamos eso, pero nuestra posición todavía, de acuerdo al local que tenemos, que no es muy amplio, tratar de ser todavía muy prudente y viendo las nuevas variantes que ha generado el COVID desde hace más o menos unos meses, como la variante Delta, que es una de las más fuertes. Vamos a orar, amado, vamos a darle gracias al Eterno en este día, en su día Kadosh. Padre, gracias por su amor, por su comprensión. Amado, bendito es tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos estar acá juntos, reconociendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vid, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has colocado en nuestra vida saber y corregir el verdadero día de reposo, el verdadero día que tú estableciste para nosotros. Es el séptimo día, que es el día de Shabbat. Gracias, no pretendemos imponerlo, pretendemos exponer la escritura y que cada quien pueda a su manera interpretarla de acuerdo a lo que tú le has inquietado en su corazón, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos que estudiarla desde su contexto, desde su parte lingüística, pero sin olvidarnos, Señor, que tenemos que tener siempre un corazón transformado. Que la llenura de pronto del conocimiento no nos pueda cegar lo que es directamente el corazón transformado. Que ese conocimiento pueda bajar a nuestro lepa, a nuestro corazón y ser guiado por ti, Padre eterno. Que el conocer toda la parte lingüística, que conocer la parte histórica, representa algo muy importante, Señor, que es necesario para nosotros. Realmente necesario conocer la perspectiva de la escritura desde su contexto histórico y lingüístico, Señor, social, religioso. Pero que eso de alguna manera no nos puede exonerar de tener un corazón contrito, un corazón humillado delante de tu presencia. Que podemos decir nosotros, Señor, es necesario, Señor, poder estudiar tu palabra, pero hay algo que es muy importante, Padre eterno, un corazón transformado, un corazón realmente guiado por ti. Quizás los fariseos conocían seguramente la ley, pero eran sepulcros blanqueados. A pesar que su nombre, fariseo, significa separado, Señor. Hoy tenemos nosotros que humillarnos delante de tu presencia y no pretender que lo hemos alcanzado todo. El mundo está lleno de religiones. Hay más de 1.500 religiones. Hay más de 44.000 denominaciones cristianas. Pero hoy nosotros no estamos encaminados a poder defender denominaciones. Hoy estamos encaminados a obedecer tu palabra. Que nuestro corazón te humilló delante de tu presencia. Eso es lo importante, Señor. A ti sea la gloria, la exaltación. Colocamos en tus manos nuestra vida, la vida de mis hermanos, Señor, los que están aquí presentes y los que van a escuchar esta grabación a futuro, Señor. Toma control de su familia, de nuestra familia, de nuestros hijos, de cada miembro de nuestra casa, de nuestros padres. A ti sea la gloria, Padre, siempre. Te pedimos, Señor, por cada miembro de la congregación, de la Quejilá, que se estuvo caminando de acuerdo, haciendo caminar de acuerdo a tu voluntad.
Tememos por cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, que quizá en este momento se estén congregando en algunos lugares donde de pronto no manejen toda la perspectiva que estamos enseñando. Ayudarles con amor, con paciencia, con oración, Señor, y nunca pretender, Señor, que causen ni mucho menos divisiones, ni mucho menos contienda, ni que vayan creando grupos para desestimar la autoridad pastoral, Señor. Queremos que tú, en los tiempos que hemos conocido tu palabra y que hemos vivido quizás muchas de estas circunstancias, este tiempo en el conocimiento de tu Torah, de tus instrucciones, nos ayude a tener un corazón sincero, no un corazón partícipe del mal, ni partícipe de las divisiones, ni partícipe de desacreditar, Señor, sino un corazón que pueda administrar y enseñar obediencia y que pueda enseñar a los demás a que es el Señor quien me puede orientar el momento exacto, el lugar donde pueden estar. Y que mientras que estén en un lugar, al menos que se enseñe cosas extremadamente contrarias a la Escritura, ellos tengan que orar por su autoridad ministerial, pastoral o heroica. Que podamos entender, Señor, que tenemos una congregación y que tenemos que primero velar por ella, velar primeramente por tu presencia en nuestra vida y nuestra obediencia a ti. Y que tenemos que mirar el contexto de saber qué es lo que piensa nuestra congregación. Queremos aprender antes, Señor, en no tomar todos los conceptos exteriores, aunque nunca sea prohibido, sino que podamos sopesarlos, Señor, y preguntarnos qué decisión toma nuestra congregación también al respecto, antes de tomar nuestras propias decisiones, aunque tenemos esa libertad. Ayúdanos, Señor, en este momento. Toma control de este país, de la República de Colombia. Toma control del presidente Iván Duque, de su esposa, de sus hijos, de su señora madre, de toda la junta de ministros, de todos los congresistas. Toma control de los que están a favor y aún en contra del gobierno, Señor. Ayúdanos a ser objetivos, ayúdanos a ser ecuánimes, a no resaltar las cosas en las cuales estamos de acuerdo y a ocultar las cosas en que estamos en desacuerdo. A no hacer una evaluación completamente parcializada por lo que yo quiero mostrar y no ver toda la perspectiva de las cosas, Señor. Ayúdanos a ser sinceros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a tener un análisis más ecuánime. Ayúdanos a que la palabra sea el sustento. Quita de nosotros, Señor, de pronto toda suspicacia. Quita de nosotros, Señor, Padre amado, toda mentira quizás de nuestro corazón, de nuestros labios, toda superstición, Señor, y que sea tu palabra el centro de todas las cosas, y nuestro Salvador y nuestra don Yeshua, a través de su mérito en ese madero, por la cual fuimos injertados, por la cual fuimos bendecidos, injertados, Señor, en lo que tú estableciste, Padre amado, a través de tu palabra y a través también de lo que significó la promesa de Abraham. Y en ti serán injertadas, en ti serán benditas las familias de la tierra, Señor. Gracias por tu bondad, por tu comprensión. Gracias por la ciudad de Cartagena. Gracias por el departamento de Bolívar, Señor, sus autoridades, el alcalde William Dow Chamán, los secretarios de gobierno, el consejo distrital, el gobernador Vicente Ler, la asamblea departamental, los secretarios de gobierno. Gracias por nuestra vida. Gracias por cada quejilá, por cada congregación que con celo quiere predicar tu palabra. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados, el Eterno le continúe bendiciendo grandemente. Hoy, después del tiempo de una adoración que tuvimos, vamos a compartir en la enseñanza de la escritura, de la palabra que tenemos para hoy. Es realmente es sobre, como le mostré ahí en la publicidad, tiene que ver precisamente con que David lleva el arca, ¿no? David lleva el arca a Jerusalén. Ahí ustedes pueden ver la palabra Jerusalén, lógicamente escrita en el español normal,
porque saben que en algunos momentos también se puede escribir con M, ¿oye? Con M, lo que es directamente la terminación. Bien, vamos entonces a iniciar lo que es David lleva el arca a Jerusalén. La base bíblica es el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel, ya saben, Samuel es un libro. Entonces, como es un libro, se dice segundo de Samuel, no segunda de Samuel. Segundo de Samuel, en el capítulo 6, es donde nos vamos a basar en este estudio de la escritura para su gloria y para su honra. Bien. Entonces, dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. Segundo de Samuel, capítulo 6, del 1 al 5, en la base, la Biblia textual, tercera edición. Volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre de Adonai Sebaot, de los ejércitos, sobre la cual están los querubines. Colocaron el arca de Elohim de Adonai en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y lo sacaron con el arca de Elohim de Adonai de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Adonai toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amén. Padre, gracias por tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar nuestra nefesh, el alma, y el ruah, nuestro espíritu, llega a los tuétanos, hasta las coyunturas, llega a los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Te damos la gloria, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bien, vamos entonces a iniciar lo que es con la introducción, el arca del pacto. Aquí tenemos algunos conceptos interesantes con sus respectivas referencias bíblicas para poder respetar lo que son los derechos de autor. Dice en Éxodo 25:10, en Moisés o Moshe recibe el mandamiento y las instrucciones específicas para construir un arca de madera de acacia. Dentro de tal arca se deberían colocarse las estatuillas de la Torá, de la ley de las cuales Adonai estaba por dictar a Moisés. ¿Okay? Entonces vemos aquí algo que es muy importante, y eso que es muy importante, la palabra Torá, ya saben que significa instrucciones y significa enseñanza, no significa realmente ley. Fue transliterada a la palabra nomos en griego, que es la palabra ley. Entonces, está por dictar a Moisés por encima del arca, pero sin cubrir por completo. El arca debería ir una placa de oro sobre la cual había dos querubines con sus alas en alto frente, el uno del otro cubriendo el arca. Luego ya hemos explicado el concepto totalmente general del concepto de querubín, ¿no? Cuando se trata de estos tipos de ángeles y cuando se refiere en otro contexto. Entonces, Elohim Adonai prometió hablar a Moisés directamente desde el espacio entre ambos querubines para darle las instrucciones y los mandamientos de referencia a los israelitas. El arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Adonai, de Elohim, en medio de su gente, en la enseñanza común del Antiguo Testamento, el Tanakh, en el lugar del propiciatorio, el cual estaba entre los dos querubines. También se refería a como el asiento de gracia. Una vez al año los sacerdotes entraban a la santa tienda donde se encontraba el arca y rociaban la sangre de un animal sacrificado para expiar o pedir perdón por los pecados. Recuerden que el tema es interesante, una vez al año.
¿Ok? Y esto está dando referencia a una de las fiestas. Bien. Y rociado en la sangre de un animal sacrificado para expiar o pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. El día de expiación del Antiguo Testamento pasa a ser obsoleto cuando Yeshua se convirtió en el pacto directo entre Dios y la humanidad por medio del sacrificio en la cruz, por la cual nuestros pecados son perdonados. Aquí se hace aspecto muy interesante. En el día de expiación, ya lógicamente no se sacrifica ningún cordero, sino que lógicamente hay un recordatorio de ese gran sacrificio de nuestro Señor realmente en ese madero, sus méritos, y que sabemos que nuestra salvación es por gracia, pero esa gracia es responsable, es decir, que de alguna manera no exonera ni en ningún momento, y esto se lo hemos reiterado, nadie puede negar que la gracia exonera la obediencia a los mandamientos. Si alguien insinúa algo a usted de esa manera, realmente hay que rechazarlo, porque la escritura dice que solamente los oidores, o no los oidores, sino los hacedores de las instrucciones de Dios, realmente serán justificados. De acuerdo con la declaración en el Código Sacerdotal, el arca del pacto era un cofre hecho de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, algo así como 4 pies, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Estaba cubierto en oro por dentro y por fuera. Estaba ornamentado con molduras de oro por todo su alrededor. Se le añadió una argolla de oro en cada esquina, por las cuales pasarían 2 palos de madera cubiertos en oro que servían para cargar el arca. Se cree que el arca del pacto también contenía otras cosas como una vasija de maná de cuando Israel estuvo en el desierto para recordar el amor, la provisión y el cuidado de Adonai. Igualmente se cree que el bastón de Aarón estaba en el arca para simbolizar el liderazgo y el sacerdocio dado por Adonai. De acuerdo a las tradiciones contenidas en el Pentateuco, el arca sagrada del pacto fue construida en el monte Sinaí y fue llevada por los israelitas a Canaán. Cuando Israel fue conquistada por los filisteos, el arca llevada de Silo para Yahvé ayudará a su gente. Cuando los filisteos capturaron el arca, inmediatamente les sucedieron muchas desgracias, por lo que pensaron que la posesión del arca era nociva para ellos y la devolvieron. El arca sagrada del pacto fue puesta en una tienda santa para los sacerdotes hasta que el rey Salomón la colocó en el templo santísimo, donde fue puesta debajo de la imagen de las alas de 2 querubines. Se cree que el arca fue destruida junto con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Ahí tienen la referencia bibliográfica. Entonces vamos a hacer la citación. Ahí vemos una imagen ilustrativa de cómo podía ser el arca. Vamos a buscar el texto bíblico como tal, y está en Éxodo 25, del día al 22, donde dice el arca del testimonio. Dice, harán pues un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la recubrirás de oro puro, la recubrirás por dentro y por fuera, y darás una moldura de oro alrededor de ella. ¿Ok? Esta moldura de oro, donde ustedes pueden ver inclusive aquí esta parte que le estoy señalando con el lápiz. Algunos dicen herradura, algunas inclusive para tratar de sostener lo que era directamente los 2 palos. ¿Okay? Bien. Dice aquí las argollas, también harás de madera de acacia y la seguridad de oro, meterán las varas por las argollas a los lados de la arca para cargar el arca con ellas. Las varas estarán en las argollas del arca, no se quitarán de ella. Las varas estarán en las argollas de la cantidad de ella y pondrás en el arca del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio.
Y en los dos extremos del propiciatorio hará dos querubines. Aquí lo ven de oro, labrado a cincel, lo harás. Haz un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. ¿Ok? Ahí vemos directamente todo el tema de los querubines. Ahí lo están viendo. Se lo estoy subrayando con el lapicero. ¿Ok? Con el lapicero. Están los dos querubines de frente. ¿Ok? Y sigue diciendo la escritura. 20, dice, los querubines estarán con las alas desplegadas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro uno frente al otro, y los otros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que te daré. Y allí me reuniré contigo entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que haya de ordenarte para los hijos de Israel. Ahí usted ya sabe, Benei Israel. La palabra ahí Benei significa herederos, herederos de la promesa, como tal. Bien, ahí tenemos el texto bíblico. Ahora bien, dentro de lo que, ¿por qué David va precisamente a buscar el arca? Entonces vemos un tema que es contextual en toda esta hermosa historia, es que los filisteos habían capturado el arca. Y en el primer libro de Samuel, el capítulo 4, vemos directamente, dice, por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acamparon en Benezer, Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos se dispusieron para el encuentro contra Israel, y extendiéndose la batalla, Israel fue derrotado ante los filisteos, los cuales mataron en el campo como 4,000 hombres de la tropa. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Adonai ante los filisteos? ¿Okay? Esa es la pregunta que muchas veces nosotros hacemos, le hacemos muchas veces al Señor. Señor, ¿y por qué me ha venido esto a mí? Señor, ¿y por qué estoy pasando por esto? Y la verdad que en el fondo todos sabemos la respuesta. Pero no deja siempre de hacerse uno la pregunta, ¿no? En ese momento, no deja uno siempre hacerse esta pregunta. Y ellos, lógicamente, se hacen la pregunta, aunque muchos de los que los dirigían, de los profetas en ese momento, sabía que muchas de las disciplinas que el Señor permitía era producto de la misma desobediencia. La Escritura dice, no hay maldición sin causa. Dice aquí, traigámonos el arca del pacto de Adonai desde Silo, para que Él pueda estar entre nosotros y salvarnos de manos de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto de Adonai Sebaot, que había entre los querubines, y estaba allí los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, con el arca del pacto de Adonai. Y cuando el arca del pacto de Adonai estuvo en el campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra se estremeció. Y cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, dijeron, ¿qué es este estruendo de gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron que el arca de Adonai había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor y dijeron, esto es algo importante. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos aspectos. Elohim ha llegado al campamento y decía, hay de nosotros porque nunca ha sucedido antes cosas semejantes. Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de este Adonai poderoso, de este Elohim poderoso? La Escritura dice, si Elohim está conmigo, ¿quién contra mí? Si Adonai está conmigo, ¿quién contra mí? Dice, este es el Dios que golpeó a Egipto con toda la plaga en el desierto. O sea, ya había un reconocimiento, lógicamente, de quién era el todopoderoso, el Shaddai. Pero hay algo que es muy interesante. Muchos de los pueblos de la antigüedad creían en dioses territoriales. Y aún tristemente, algunos del mismo pueblo de Israel pensaban que el Elohim de ellos era un Dios territorial. A pesar que muchas veces el Señor le enseñó que Él operaba en cualquier lugar, en cualquier sitio. Que el Señor es Señor de señores y Rey del universo. Dice, Filisteo esforzado y sé hombre, para que no seáis siervos de los celos como ellos lo fueron de vosotros.
sé hombre y combatid. Y combatieron los filisteos e Israel fue derrotado. Y cada hombre huyó a su tienda y hubo una gran matanza por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres. Mira, hay algo que aquí es impactante. Israel fue derrotado a pesar que estaba el arca en Israel. Esto es algo muy, muy importante. ¿Qué significa realmente? Y ese va a ser gran parte de esa conclusión que podemos nosotros tener en todo este estudio. ¿Qué significa realmente, amados, el arca? Hay momentos en los cuales podemos tener aspectos físicos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. De pronto podemos tener los zigzag. ¿Pero qué significa los zigzag? Puede representar solamente unos hilos o unos flecos y de pronto la persona que lo está utilizando no está comprometida con la obediencia del Eterno. Es decir, ellos tenían, digamos, el hecho físico del arca, pero cómo estaba su relación directamente con el Señor. Ahora bien, cuando nosotros ayunamos, ¿para quién ayunamos? La Escritura también dice que cuando tú ayunes, trata de limpiarte tu rostro y que no se note que estás ayunando. Cuando tú tienes el zigzag, ¿para quién es el zigzag realmente? ¿Para quién realmente es el zigzag? ¿Para los demás para que te lo vean que tienes zigzag? ¿O para realmente para tú recordar que estás bajo obediencia del Señor? Entonces llega un momento que las personas comienzan a entrar en unos aspectos más de ritualismo que de obediencia. Yo no digo, y yo estoy convencido de que es un mandamiento, pero ese mandamiento es para yo recordar que debo estar en pacto. No que yo debo recordar a la gente que yo estoy utilizando una prenda de vestir con flecos. ¿Para quién es el ayuno? Para yo acordarme que estoy quebrantando la carne para mantenerme en obediencia del Señor. No para que todo el mundo vea que hago 21 días de ayuno. O sea, el ayuno no es para un tema de publicidad. Los zigzag no es para un tema de publicidad. El ayuno es para mí, una relación que debo tener yo con el Eterno, con el Señor. ¿Que debemos utilizar zigzag? Yo estoy de acuerdo. Que es posible que lo utilice más de pronto en la congregación un poquito más abierto, pero si lo utilizo a nivel de pronto de ir a la calle, de pronto a muchas personas no les va a interesar si llevo los zigzag, algunos se van a reír. Le interesa al Señor y a mí. Y es posible que para mí sea un tema muy personal llevarlo por dentro, cuando yo esté de pronto por fuera, porque a nadie le va a interesar ese tema. Me interesa a mí realmente. Cuando yo esté en ayuno, no voy a estar que todo el mundo vea que estoy en ayuno. Me interesa a mí que yo estoy en ayuno. Entonces, se dan cuenta que hay temas que aún dentro de todas las raíces, ya sea el pentecostalismo, los carismáticos o algún tema reformado, inclusive raíz hebrea, hay momentos que hay cosas que tenemos que manejar con mucha cautela. Si yo le digo esto, seguramente muchas personas de pronto de raíz hebrea van a salir diciendo, no, la ley habla de que hay que llevarlo por fuera. Pero seguramente los fariseos lo llevaban por fuera. Sin embargo, le decían sepulcros blanqueados. ¿A quién le interesa realmente que estemos obedeciendo el mandamiento? Me interesa el Señor y me interesa a mí recordar el mandamiento como tal. Sí, yo debo llevarlo. Yo debo llevarlo. ¿A quién le interesa realmente? Y ahí comienza el tema que tenemos que ser muy sabios en todo esto que estamos manejando. Que si es solamente para hombres, que la mujer no. Entonces llega un momento en el cual aún la misma mujer puede recordar que está en pacto, que está en obediencia del Señor. O sea, nos damos cuenta que en todos los momentos de nuestra vida y en todos los momentos y en los puntos de denominaciones, vamos a encontrar aspectos y personas que tienden a ser un poquito más extremistas que otros y que se olvida que mucho más del hecho físico está el hecho de la obediencia como tal. Por eso hay algo. Yeshua no negaba que había que obedecer el Shabbat. Que había que obedecer el Shabbat. Pero ¿qué sucedía? ¿Cómo lo obedeces tú? Quizá hoy en día, para muchos, tanto de todas las denominaciones que de pronto
recibe el tema de Shabbat, hasta podían pensar que los fariseos los cumplían más que el mismo Yeshua. ¿Cómo pasaría hoy? Yo siempre he creído que si Jesús, o como es su nombre correcto, Yeshua, estuviera aquí, los primeros que se lo señalarían no fueran las denominaciones religiosas. ¿Por qué? Porque cada uno pretende creer que es más obediente que el otro, sabiendo que va más allá. Y uno se da cuenta que yo debo saber por convicción que el día del Señor es el Shabbat. Eso no hay discusión bíblica. Que otros crean otras cosas, bueno, listo, se les respeta. Pero bíblicamente es así. Ahora bien, ¿cómo yo debo manejarlo? Hay algo que hace el Señor de manera muy bonita. Hay personas que lo que más critican, el Señor les permite vivir algo para hacerle callosas sus críticas. Precisamente en ese sentido. Porque de pronto dicen, no, lo que pasa es que tú no puedes salir el día de Shabbat, no puedes salir tanto tiempo. Y hay algunas circunstancias que les toca vivir que precisamente el Señor le dice, ten sabiduría, ten prudencia con lo que estás hablando. Porque mientras no has vivido eso, te quedas con toda la autoridad y el señalamiento a los demás. Pero el Señor nos hace vivir ciertas cosas para darnos demostrar solamente en la intimidad qué tan equivocados estábamos y qué señaladores éramos en algunos tiempos. Porque creyendo ser más sabio, más radical que los demás, realmente terminamos siendo un poquito así como los fariseos, desobedientes. Los israelitas estaban convencidos de que podían vencer. Es más, hasta los mismos enemigos de ellos estaban convencidos de que podían vencer a los israelitas porque tenían el arca. Ahora bien, tenían la estructura física, pero no tenían la comunión. Y Pablo muchas veces apela a eso. Ahí dice, hay personas, hay israelitas que no son israelitas. Tu circuncisión se vuelve incircuncisión. ¿Se dieron cuenta? Y hay personas allá afuera que no saben que nosotros pensamos así. Que nosotros no estamos imponiendo ningún aspecto de ritualismo. Y tristemente uno escucha los comentarios de afuera, inclusive de personas que uno de pronto pudo haber conocido, porque no se han percatado de que estamos siempre ondeando que más allá del objeto físico tiene que haber un corazón contrito y humillado. Y siempre lo hemos manifestado. Siempre lo hemos manifestado. Más allá de la circuncisión física, tiene que haber un corazón circuncidado. Pero el corazón circuncidado debería llevarnos a una circuncisión física. Pero muchas veces la circuncisión física no lleva al corazón circuncidado. Y esto es muy importante, amado. Y esto es lo que estaban viviendo los israelitas. Tenían el objeto físico, pero no tenían de alguna manera el corazón transformado en comunión. Y se dan cuenta ustedes aquí que puede haber algunas personas aquí conectadas y lo que van a escuchar, que nadie ha escuchado que nosotros enseñamos esto. Y apelamos muchas veces más no a la estructura ritualista de guardar el Shabbat como un ritual, sino como un deleite y para hacer el bien. Y para hacer el bien. Que de alguna manera hablamos de Xixi no como una prenda de vestir más, sino como un recordatorio del mandamiento, y a quien le interesa realmente es a ti y al Señor que obedezca. Es algo para ti. Pero usted van a encontrar gente en todas las denominaciones que o se cree más santa o de alguna manera se cree con mayor conocimiento y que han perdido lo que dice el Señor. Se te ha olvidado la misericordia, te ha olvidado el amor y la fe, sin haber dejado las demás cosas. Es decir, si yo tengo Shabbat, pero no tengo amor, no tengo misericordia, realmente no tengo nada, no tengo Shabbat. Si yo tengo circuncisión, pero no tengo misericordia, no tengo amor, no tengo esa fe en una, no tengo nada. ¿Se dieron cuenta cómo es el detalle? Porque hay momentos que nos volvemos a veces insensibles y cuando la ley se vuelve insensible en tu vida, te vuelve fariseo. Pero la ley cuando se vuelve misericordia y en bondad,
te vuelve un verdadero creyente, sin llegar a ser flexible con el pecado. Ojo, que son dos cosas diferentes. Mira, hay personas que con su radicalización son más fariseos que creyentes, pero ellos se creen que son más santos. O sea, es la misma estructura fariseica, es la misma estructura fariseica. Porque los fariseos se creían más santos que el mismo Yeshua. Y es más, le digo, muchas personas hoy en día podrían tener un espíritu más fariseico en cualquiera una de las denominaciones que uno conoce por su radicalización. Ojo, que el ser obediente y el ser cumplidor de la palabra no nos lleva a ser sin misericordia y sin piedad. Eso no va ligado. Tenemos que ser muy sabios con lo que enseñamos, porque enseñamos la escritura sin flexibilidad. Eso está bien. Es decir, no tenemos razón por la cual desobedecer, pero en el momento tenemos que comprender muchas cosas, porque si no estaremos señalando lo que fue como se fue señalado Yeshua, que ellos los fariseos pensaban que Yeshua desobedecía el Shabbat. Y algunos que no guardan Shabbat están siendo justificados porque aparentemente el Señor no le dio el valor al Shabbat, sino que lo estaba cumpliendo como debería ser. Él siempre enseñaba en Shabbat, siempre enseñó en Shabbat, pero también en Shabbat siempre hizo el bien, siempre hizo el bien. Es decir, cuando nos acercamos al Señor, oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos agregamos en Shabbat, pero también hacemos el bien, estamos viviendo Shabbat. Pero cuando aparentemente estamos en la estructura rígida, religiosa, que perdemos la perspectiva del amor, el amor no como sentimiento de violentar los mandamientos, sino y relacionado con la obediencia, hemos aprendido a avanzar como creyentes, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad y tenemos que evaluar esa personalidad desde la perspectiva de cómo estoy yo viviendo el Shabbat, de cómo yo estoy viviendo. Por eso te das cuenta, yo puedo tener de pronto cualquier aspecto de lo que es la parte de algunos tendrán vela, otros tendrán lámpara, ¿verdad? Y puedo llenarme de artículos, pero si mi vida no hay una vida de obediencia realmente, una práctica de obediencia, si mi vida no hay una vida en la parte de comunión con el Señor, de oración, esos artículos solamente quedan como decoración de interiores, decoración nada más, que son muy importantes, que pueden representar a mí mucho, que es muy bonito también y que yo sé qué significa, pero que mi vida de oración y no estoy siempre causando ni división, ni contienda, ni imponiendo cosas, que yo pueda tener gracia para con la gente, que yo pueda tener realmente esa gracia. Eso es lo que tengo yo, que en cada lugar donde vaya yo no sea una persona que esté causando divisiones, que esté causando siempre dudas, nada de eso, que sea una persona sabia. Eso debe ser que la Torah esté entrando a mi vida y me está transformando, y que el Ruach HaKodesh ha venido transformando todo mi ser. Ahí es donde entramos realmente. Y este recorrido que hemos hecho nosotros, nos damos cuenta que el Señor no es un Dios de denominaciones, sino de un pueblo que cada uno está buscando la presencia de agradarle. Que lo mío no es mejor que lo tuyo. En ese sentido, que yo trato como tú obedecer al Señor en lo que Dios ha colocado en mi vida. Y que ya la época pasada que vivimos, donde en esa parte era como en la competencia del conocimiento y el creer que esta es la única doctrina que es la verdadera, esa parte ya pasó. Y que hoy estamos no buscando a imponer una doctrina que es la verdadera, sino buscar el aprendizaje, el conocimiento de la Torá, de las instrucciones del Señor para obedecerlo como congregación y como quejida. Y que la verdad es Mashiach, es Cristo. Ellos fueron derrotados teniendo el arca. Ellos fueron derrotados teniendo el objeto físico, porque no tenían la relación espiritual
verdadera de obediencia. No te llenes de objetos físicos, sino tienes comunión y lectura de la palabra y obediencia. Y si tienes objetos físicos que representan algo, que realmente tu vida de comunión sea mucho mayor. No te llenes de ritualismo cuando realmente no tiene el verdadero significado y la valoración y la reverencia de lo que significa el Shabbat y las fiestas bíblicas. No te llenes de querer participar de las fiestas bíblicas como una moda o porque es bonita, sino porque tú sabes el significado y cómo debe haber mi relación directamente con el Señor para poder participar de ello. Por encima de todas las cosas está un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y ese corazón contrito y humillado delante del Señor no es porque, ay, yo estoy humillado, no, es porque estoy obedeciendo. El corazón contrito significa un corazón obediente, no un corazón sentimentalista, no un corazón melancólico. No es eso. No es eso realmente. El Señor no ha venido directamente a ir evolucionando poco a poco para poder madurar en lo que el Señor ha permitido a la luz de la palabra. Y que hoy entendemos que ninguna denominación, como quiera llamarse, la cual respetamos, está por encima de lo que es el pueblo del Señor y su palabra y de Yeshua. Y que uno va a encontrar en todas las denominaciones aspectos o gente que quiere tener la verdad absoluta, que quiere tener la revelación directa del cielo y que cree que la forma de pronto de alabanza como ellos lo practican es la única y la verdadera. Ya esa etapa la pasamos. Ya esa etapa la pasamos. Ya esa etapa fue importante para nosotros. Pero hoy entendemos que estamos en un plano en el cual cada uno de ustedes y yo tenemos que evaluarnos todos los días para buscar la presencia del Padre. Y queremos cumplir sus mandamientos, sí. Queremos tener un sí, 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 pero que sí, sí nos amoda. Que de pronto voy a tener una besorá o voy a tener una menorá, perdón, pero que la menorá no solamente sea un objeto en la cual yo me identifique que tengo que cumplir las 7 fiestas o algo más, pero que tú vives una vida en comunión con el Eterno. Si tú me dices, Roe o pastor, voy a comprar una menorá, cómpresela. Eso no está mal. Pero ¿qué representa realmente para ti? Solamente un objeto como comprar una Biblia. ¿Cuántas personas no compran una Biblia solamente para abrir en el Salmo 91? Que la menorá no sea lo mismo, sino que tú estés buscando realmente la intimidad con el Eterno y que esa intimidad se refleje en tu proceder, en la forma de tú dirigirte, en lo que tú estás ministrando, porque hoy nos damos cuenta que realmente en todas las denominaciones que podamos estar no va a haber ningún tipo de perfección, porque el perfecto se llama Mashiach, y que vamos a encontrar supersticiones, vamos a encontrar gente que anda buscando revelaciones, no sé de dónde la han sacado y que no está cimentada en la palabra. Vamos a buscar personas que van a causar miedo y extremismos sin ningún fundamento bíblico y sin ningún proceso de investigación adecuada. Entonces tenemos que buscar la escritura y tenemos que buscar la palabra, y que el Señor guarde mi vida y guarde la vida de ustedes también, para poder ser muy sabio en cada aspecto en la cual yo voy a compartir la palabra, en la cual yo voy a enseñar la escritura. Realmente el pueblo fue derrotado. Fue derrotado, inclusive si vemos el primer libro de Samuel, fue derrotado aún guardando el Shabbat, aún guardando las fiestas bíblicas, aún guardando de alguna manera teniendo el arca, porque esos son fundamentos que son necesarios. Yo no puedo hablar como muchos otros ministros, como que desmeritando lo que son los moadín, desmeritando lo que son los misbot, desmeritando lo que es el aprender la escritura desde su contexto. Eso es mentira. Pero sí debo estar de acuerdo en que por encima también de eso tenemos que tener un corazón humillado delante del Padre y que no se vuelva las fiestas, los moadín,
solamente actos ritualistas que me toca hacerlo tal día, sino que el día que yo me toca hacerlo es porque yo estoy humillado delante del Padre, que yo estoy realmente buscando la presencia, que tengo un testimonio de vida, que me dirijo a mis hermanos con respeto, que alabo al Señor, que soy obediente, que soy un buen trabajador, que nadie puede decir nada cosa contraria en mi empleo, ni siquiera en mis vecinos pueden hacer cosas, porque solamente entonces lo que estoy haciendo es viviendo una religión. Ay, es que los demás no guardan Shabbat y yo sí, yo estoy más en pacto, sí, pero hay gente que no guarda Shabbat y que puede tener aún más testimonio que aquellos que guardan Shabbat. Claro, ellos están fallando por no guardar Shabbat, pero yo también tuvo estar fallando en no guardar mi testimonio, en no vivir una vida de prudencia en mis labios, en no vivir una vida realmente que agrade al Señor solamente por guardar el Shabbat. La palabra debe llenar mi vida, debe llenar mi ser, debe llenar mi nefesh. Mucha gente no cree que nosotros enseñamos esto, que la gente está pensando que nosotros solamente le exigimos a ustedes que guarden la fiesta sin importar cómo está su alma delante del Señor. Y ustedes mismos pueden dar testimonio que hoy dentro del pueblo creyente se mueve mucho más lo que yo creo sin preguntar realmente lo que se enseña en cada lugar. Demos importancia a lo que estemos viviendo nosotros primeramente, a cómo está mi vida delante del Señor. Aquí tenemos que seguir caminando en los mandamientos, en las fiestas bíblicas, cumpliendo la palabra, pero también que la gente vea en mí, no porque yo le predico, sino porque vea en mí que mi vida ha sido transformada delante del Señor. Y la gente va a preguntar, tú eres una persona de Adonai, tú eres una persona del Señor. ¿Ustedes qué practican? Ah, yo guardo el Shabbat. Oye, pero yo pensaba que eso eran los judíos. Y va a sopesar, oye, tú tienes primeramente una vida de testimonio y después la gente le va a interesar. Oye, qué interesante, a pesar que no estoy de acuerdo con eso, a mí me impacta que tú eres una persona, una vida de oración, una vida de testimonio. Pero si aún se le dificulta a la gente guardar el Shabbat y nuestra vida no es una vida de ejemplo, cuando yo diga, yo guardo el Shabbat va a ser inclusive de menos peso, porque va a decir, ah, con razón, si tú ni siquiera has dado testimonio, va a relacionar pensando que los que guardan eso no tienen testimonio. Pero cuando tu testimonio es fuerte, te digo una cosa, cuando ellos sepan lo que tú practicas por obediencia al Eterno, aunque no estén completamente en acuerdo contigo, a ellos le va a inquietar, más que todo por tu vida de testimonio. La gente comenzó como le pasó también a Josué. Ay, ¿qué dirán, Señor, de tu santo nombre? Porque la gente pensaba que si el pueblo vencía, entonces el Dios de ellos era más poderoso que el otro Dios, sabiendo que Dios le está dando una enseñanza y una disciplina por completo. Tenemos que seguir avanzando, tú y yo, amado, irnos corrigiendo cada uno en la intimidad con el Padre. Y cuando llegó de aquí, de ahí, Elí sentado en su sitial, atalayando junto al camino, atalayando en vigilancia, porque su corazón temblaba a causa del arca de Elohim. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad para informar, toda la ciudad dio gritos. Y cuando Elí oyó el estruendo del grito, dijo, ¿qué significa todo este alboroto? Y aquel hombre se apresuró y llegó e informó a Elí, y Elí tenía ya 98 años de edad, y sus ojos estaban ya fijos, pues no podía ver. Y aquel hombre dijo a Elí, soy el que ha venido de la batalla. Hoy escapé de la batalla. Y le preguntó, ¿qué ha sucedido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel ha huido delante de los filisteos. Y ha habido también una gran matanza entre el pueblo. Y también sus dos hijos, Ofni y Finés, han sido muertos. Y el arca de Adonai ha sido tomada. Y cuando hizo mención del arca de Adonai, aconteció que cayó de su silla hacia atrás, junto a la puerta, y se le quebró la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado. Él había juzgado a Israel 40 años. Mire lo tremendo. Ese es un pasaje maravilloso. Y Israel está en desobediencia, el sacerdote
había perdido el norte, se habían acostumbrado solamente a los ritualismos sin la transformación y lo que es realmente la palabra del Eterno. Los mismos hijos de él habían muerto. O sea, había una sentencia impactante de lo que estaba sucediendo. Dice la escritura, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta y cercana al parto, al escuchar la noticia del arca, de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se agachó, pues los dolores la habían acometido y dio a luz. Y en el momento de su muerte, la que estaban junto a ella decía, no tengas temor, porque has parido un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada en la gloria de Israel. Ese es el significado de Icabod. Porque el arca de Adonai había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Dijo, pues llevada en cautiverio en la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido capturada. El arca para ellos comenzó a significar simplemente, entre comillas, como un amuleto de buena suerte. ¿Qué enseñanza le está dando a ellos? Él era un Elohim mucho más de digamos, un objeto físico de madera recubierto con oro. Representaba que el pueblo tenía que practicar la comunión y la obediencia delante del Eterno. Entonces, después de ese pasaje, hay momentos que el gran anhelo que tiene Israel es recuperar el arca, precisamente. En el segundo libro de Samuel, entonces comienza David, intenta llevar el arca a Jerusalén. Y volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel. Mire esa palabra interesante, los escogidos. 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer subir de allí el arca de Adonai, la cual es llevada por el nombre de Adonai Sebaot, ¿ok? Sobre la cual están los querubines. Colocaron el arca de Adonai en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ayo, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Adonai toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, lo que representa realmente una manifestación de alegría y de gozo delante del Señor. Dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, hijo de David, alargó su mano al arca de Adonai para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Adonai se encendió contra Usa. Y Ja Elohim, haciendo referencia al Todopoderoso, al Poderoso, lo hirió allí por aquella temeridad. Es importante siempre ese término Ja adelante de los nombres. Y la ira de Adonai se encendió contra Usa. Y dice, y cayó muerto junto al arca de Adonai, y David se disgustó porque Adonai había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. O sea, hasta el momento en el cual el escritor del segundo libro de Samuel estaba redactando. Nos damos cuenta, y lo hemos estudiado, que Usa, si bien era un levita, no era un levita encargado directamente de acercarse de esa manera con temeridad, es decir, se le olvidó en ese instante que su oficio no era ese. Y si bien el arca iba a regresar al pueblo del Eterno, tenía que regresar bajo la obediencia y bajo los mandatos que el Señor había establecido, no bajo el desorden como tal. Entonces llega el momento que otra vez el Señor quiere darle una disciplina al pueblo y quiere enseñarle que el arca no puede regresar como tuvo en la época de Elí y de sus hijos, en la cual de pronto era un simple objeto y que el pueblo se había olvidado por completo de la reverencia
Recuerden que la misericordia, la fe, lo que es directamente la emuná, el amor, no puede dejar a un lado la reverencia al Eterno. Podemos ser sabios en algunos momentos, pero no podemos desconocer la reverencia que hay que tener cuando hacemos las cosas del Señor. Cuando danzamos tenemos que tener reverencia. Cuando leemos la palabra tenemos que tener reverencia. Cuando oramos tenemos que tener reverencia. Y reverencia no es ser religioso, sino a sabernos que nos estamos acercando al Todopoderoso, al Shaddai, al Rey del Universo. Reverencia no es sinónimo de un acto de extrema religiosidad como se ven en muchas denominaciones o religiones, sino que debe saber cómo me acerco. Con libertad, sí, pero ¿a quién me acerco? ¿Con quién voy a hablar? ¿Y de qué manera lo hago? Hay gente que piensa que danzar es irreverente. Danzar puede ser reverente dependiendo de la forma cómo lo haga y sabiendo que quien está danzando tiene un conocimiento de por qué lo hace y a quién se lo está dirigiendo la danza. Pero llega el momento que dice aquí, porque llega el momento que la reverencia extrema hace que la gente se olvide de una forma de adoración. La reverencia extrema hace que la gente olvide que David hizo instrumentos musicales para adorar al Señor. La reverencia extrema hace que la gente se lo olvide que pueda alzar mis manos dirigiéndome al Eterno. La reverencia extrema hace que se me olvide que yo puedo danzar siempre y cuando lo haga con una adoración correcta delante del Señor. Hay gente que busca reverencia extrema y hay gente que busca libertinaje extremo. No estamos buscando reverencia solamente, adoración delante del Padre, humillación delante del Padre. Dice la escritura aquí, David viene y comenzó por aquel día. David tuvo temor de Adonai y dijo, versículo 9, ¿cómo podrá venir a mí el arca de Adonai? Y David no quiso trasladar el arca de Adonai consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. La casa estaba en Abinadab, que era un levita, pero que sus hijos no tenían la función directamente como está establecido en la palabra de quiénes son los que deben lógicamente conducir a acercarse. Cada línea de los levitas tenía una función específica a la cual tenía que llevarse a cabo. Llega un momento y dice a Obed-edom geteo, y el arca de Adonai estuvo en casa de Obed-edom geteo 3 meses y bendijo a Adonai y Obed-edom y a toda su casa. Aún en el libro de Crónicas vemos algo muy paralelo. Mira, entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Adonai desde Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para hacer subir de allí el arca de Adonai, que mora entre los querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Y llevaron el arca de Adonai de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Aio guiaban el carro. Y David tomó, guiaba en el carro, y David tomó cierta distancia, es decir, Usa y Aio iban a cierta distancia, porque habían seguramente unos levitas que le tocaba llevar la carga. Ellos eran levitas también, pero no de la función, era de otro tipo de función. Y David tomó Israel, y todo Israel se regocijaban delante de Ja Elohim, con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, panderos, címbalos y trompetas. Qué triste cuando la religión nos impide gozarnos en el Señor. Y creyendo nosotros que es la mejor manera, cuando ese adoctrinamiento religioso extrema, así como Mical, hay religiones que son como Mical, que son religiosas y no quieren que la gente de manera correcta, no desordenada ni con coreografías extremas, como hoy en día se ve, no poder exaltar el nombre del Señor a través de danzas, de panderos, de címbalos y trompetas, sino que hay religiones Mical, que de alguna manera son extremas y critican los que tienen danza, critican los que tienen instrumentos musicales, sabiendo que eso es la forma como el Señor le agradaba también glorificar el nombre del Eterno. No, lo que pasa es que el primer y segundo siglo no hacían eso, claro, porque había persecución y estaban encerrados en las casas y les daba miedo que pudieran escuchar los cánticos, entonces comenzaban a cantar a capela.
pero en una circunstancia en la cual históricamente estaban, lógicamente ahí estaban siendo perseguidos, y por no, para evitar aglomeraciones o que lo escucharan, cantaban suave digamos, con palmas a capela. Pero hoy tú tienes ciertas libertades para adorarlo, para exaltarlo. Entonces hay iglesias que se quedaron de alguna manera como esas persecuciones, muy diferentes si estuviera en un país de pronto oriental, donde estuvieran de pronto perseguidos, porque es una región ligada a algunos aspectos, de alguna manera, de un sistema económico extremo que impide las manifestaciones religiosas, que hay que reunirse de pronto en una casa y cantar y enseñar suavecito. Uno diría, esa es la forma de acuerdo al contexto social, pero cuando perdemos la perspectiva del contexto social, cuando perdemos el contexto histórico, nos volvemos religiosos y pensamos que la forma esa es la correcta. Pensamos que es la forma que debo imponer. Y uno cuando escucha a muchas de estas personas dice, Dios mío, hay que dejarlo solamente porque quieren tener la verdad. Recuerda, hay algo interesante que yo siempre se lo voy aquí a inculcar y a explicar desde mi perspectiva como pedagogo. Yo tengo que sacar un análisis contextual de todo. Cuando yo solamente muestro un análisis de lo que me interesa mostrar en el sentido, entonces no estoy siendo realmente objetivo, sino que tengo que mostrar un análisis de todo para que la gente pueda ver y sopesar las cosas. Yo no sopeso las cosas solamente con lo que a mí me interesa, sino que lo sopeso con todo. Y ahí estoy creando pensamientos críticos y estoy creando y formando personas que puedan analizar de manera correcta. La religión te cuartea la perspectiva. Te cuartea la perspectiva, y todavía hay personas que están en religiones. Practicamos ámbitos que podían marcarse con aspectos religiosos. Es muy cierto, no podemos negarlo. Pero desde la palabra religión, que significa ligar, todavía hay personas que dicen, que eso era el cristianismo, y resulta que ellos también están practicando una religión, porque el análisis que lo hacen un análisis más con adoctrinamiento que con el sentido de un pensamiento crítico para los demás. David decía ahí en esta estructura, ustedes ven, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Adonai se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendió su mano al arca y murió allí delante de Elohim. En el versículo de Samuel dice, por esa temeridad, se fija, esa falta de temeridad, se le olvidó que esa no era su función. Y aquí también nos da una enseñanza, es tremenda, porque no es lo que a mí me parece, es lo que el Señor está determinado. Ahí es que Dios mira mi corazón. Sí, pero si tu corazón no está en obediencia, ¿cómo lo va a ver? Dios se acerca a un corazón contrito y humillado. Y esas dos palabras tienen que ver con obediencia, madre. Esto no es decir, es que no interesa, es que Dios me interesa en mi corazón. Sí, claro. Pero ¿qué tipo de corazón? Esas son las justificaciones que da la gente para no obedecer. Entonces dice aquí la escritura, y ese es el ejemplo más, la intención de Usa era muy buena. Es que Dios le interesa en mi intención, sí, pero la intención tuya tiene que estar ligada a la palabra. Porque si tu intención va en contra de la palabra, es desobediencia. Es como ahora todavía escuchamos esos comentarios. Si lo escuchamos de gente externa, listo, no pasa porque uno sabe que la gente piensa así. Pero ya hemos evolucionado, hemos avanzado de alguna manera. Y eso lo van a escuchar cada ratito más. Dice la escritura en el versículo 11, el día y la ira de Adonai se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Elohim. Y David se disgustó porque Adonai había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez hasta hoy. Pero aquel día David tuvo temor de Jah Elohim y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca de Adonai? Así David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo trasladar a casa de Obed-edom Geteo, y el arca de Adonai estuvo con la familia Obed-edom en su casa 3 meses, confirmado ahí. Y bendijo a Adonai la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Ok?
Obedeo no solamente llevarlo a cualquier casa, sino llevarlo a un lugar, a una persona que era propicia realmente para hacer el cuidado de ese arca. David trae el arca a Jerusalén. Entonces dice aquí en la escritura en el segundo libro de Samuel, 6 del 12 al 13 dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Adonai ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene acá a causa del arca de Adonai. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Adonai de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, gozoso. Cuando la presencia del Padre está en tu vida, tú tienes que tener gozo. Tú no tienes que tener una cara de religiosidad, un gozo, pero una alegría obediente a la palabra. Y fue así que cuando los portadores del arca de Adonai caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Adonai. Y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Adonai con aclamaciones y al sonido del chofar. Y cuando el arca de Adonai entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante de Adonai, lo despreció en su corazón. ¿Cuánto hemos sido Mical? ¿Quién dijo que aquí tenemos que danzar? ¿Quién dijo que la danza es de Dios? Eso, un día, Señor, tuvo misericordia contigo y conmigo por tener, como dice la gente por ahí, el espíritu de Mical. Un espíritu criticón hacia la manifestación. Cuando se hace una danza correcta, porque cuando es cualquier coreografía con vestimenta no adecuada, lógicamente hay que hacer la observación. Pero cuando sabemos que hay una preparación, una vestimenta adecuada, una danza acorde a lo que dice la palabra, unos movimientos de adoración al Señor, unos movimientos no porque la gente me vea, ahí sí decimos, no, la gloria es para el eterno. Y aún el pueblo se puede también participar de eso. Pero no es coreografía, no son con movimientos que son sensuales. No debe hacer eso, no con vestimenta que puedan lógicamente manifestar en la forma del cuerpo humano, sino con una vestimenta en santidad adecuada, primeramente en nuestra alma, en nuestro corazón, y después lógicamente verme de que mi vestimenta no manifieste nada, sino realmente santidad. Es decir, no mostrar algo que sea incorrecto. Dice, lo expresó en su corazón, llevaron pues el arca de Adonai y lo sentaron en su lugar en medio de la tienda que David la había levantado. Entonces David hizo elevar holocausto y ofrenda de paz delante de Adonai. Y cuando David acabó de hacer subir el holocausto y la ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Adonai Sebaot. Y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una torta de dátiles, una torta de pasas. Luego todo el pueblo, lógicamente, era una de las fiestas del Señor. Todo el pueblo se marchó cada uno en su casa, pero a regresar David para bendecir a su casa gozoso. Mical, hija de Saúl. Imagínate, salió al encuentro de David y dijo, cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy a ojos de las criadas de sus siervos como se descubre un bufón cualquiera. Esa actitud de pronto criticona, religiosa, porque de pronto como mujer hubiera dicho, ven acá David, yo me gocé de la alegría que tú manifestabas al Señor, pero me di cuenta que parte de tu vestimenta se abría y no era la mejor manera de pronto hacia el rey y hacia la gente. En la próxima vez que hacemos que tengas ese gozo, trata de resguardar tu intimidad o si hay algo se te está abriendo la vestimenta. Hay forma de decir las cosas, pero Mical fue muy, muy dura. Y dice aquí, de que uno oye a los ojos de la criada, de pronto ella vio algo que no era adecuado desde el punto de vista de la vestimenta. Y ella pudo haber dicho con sabiduría, me gozo contigo, porque el arca del Señor ha venido y necesitamos regocijarnos, cantar con danza y bandera, pero se te olvidó que en la vestimenta que llevaba se abría y descubría gran parte de intimidad y no es adecuado. Son formas de decir las cosas, son formas de poder expresar algo adecuado. Y dice la escritura, entonces David dijo a Mical,
fue delante de Adonai. Mira, Samuel le llamó bufón a él. Le dijo, tú eres un payaso. Lo ofendió, estaba ofendiendo a su esposa. Le faltó al respeto no solamente a su esposo, sino sus actitudes. Obviamente estaba evitando la adoración al Padre por creer tener una, entre comillas, una reverencia adecuada a ella. Entonces David dijo a Mical, fue delante de Adonai, quien me escogió por encima de tu padre y de toda tu casa para construirme caudillo sobre el pueblo de Adonai, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Adonai. Mira lo que le dice David. Me gozaré y me humillaré aún más que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante de las criadas de las cuales te referiste. Y Mical, hija de Saúl, mira, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Qué duro. Qué duro. Hoy decirle, Señor, ayúdanos. Porque quizás durante mucho tiempo y todavía ahora en este caminar, quizás en mi vida, no sé decir las cosas. Tengo un espíritu más de crítica y no de exhortación y edificación y consuelo. Ya debo saber decir las cosas. Ya debo saber, lógicamente, que hay diferentes manifestaciones de tu alabanza y no pretender como de pronto antes pretendían, ¿no?, que la danza es así o no hay danza, no existe o no existe instrumento porque tiene que ser así y esta es la forma de imponer. No, el Señor le coloca a cada quien una forma de adorar y esa forma de adorar tiene que ser bíblica. Si yo no la practico, aunque sea bíblica, la gloria es para el Eterno. Pero si es bíblica y otros la practican, yo no tengo por qué hacer ninguna crítica al respecto. Hoy tenemos que ir caminando en obediencia del Señor, pero también con sabiduría, amado. La sentencia fue dura para Mical. Y hoy es el tiempo de decirnos, Señor, quizás lo tuyo no fue lo de Mical, o lo mío no fue lo de Mical, pero es posible que yo en este momento, no sé lo tuyo, pueda estar viviendo alguna circunstancia por la cual algún comentario incorrecto que yo hice hacia algún señalamiento y decirle, Padre, hoy me humillo delante de tu presencia y reconozco que hice este comentario inadecuado, Señor. Reconozco que presté mis oídos para alimentarme y causar división incorrecta, Señor. Reconozco, Padre amado, que fui partícipe, Señor, de esto en mi vida. Si algo que yo estoy viviendo es producto de eso, hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón, Padre. Y me humillo delante de tu presencia porque en tu bondad y tu compasión y tu piedad me has permitido conocer tu palabra, tu Torah, y he entrado en obediencia, en mandamiento, Señor. Tu palabra dice que Pablo decía, todos los días muero, Señor. Y hoy estoy muriendo una vez más, Señora, que mi vida es una vida de ejemplo delante de ti, Padre amado, y que tú continúes bendiciendo mi vida, Señor. Y cada uno de acuerdo al que el Señor le haya colocado en su corazón, pedirle, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme ahora, no como piden nosotros con exigencia, pero pídeme ahora, porque te has humillado delante del Padre. Un padre le gusta que le pida, pero no que le exija. Dice la Escritura, David trae el arca de Jerusalén en Crónicas. El texto paralelo, él hizo para sí casa en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Adonai y extendió una tienda para ella. Entonces dijo David, el arca de Adonai no debe ser llevada sino por los levitas. Ya aquí comienza, y esto se amplía con mucho más conocimiento, ya ustedes lo han recibido. Tenemos los estudios doctrinales, teológicos, los miércoles con nuestro hermano José, sobre los salmos, los estudios doctrinales y teológicos, el primer día de la semana, los domingos, nuestro hermano Jacob de Mateo, y los estudios también profundos de las porciones bíblicas, la paracha con el hermano Fer. Hoy hacemos parte doctrinal porque la doctrina nunca se evita, pero más parte evangelística de lo que hay en mi alma, lo que debo hacer en mi ser para cambiar inclusive la estructura de la enseñanza los días en el Shabbat.
porque a ellos ha elegido a Adonai para que lleven el arca y lo sirvan perpetuamente. David recapacitó. David se ha molestado del Señor, pero entendió después que esa molestia era incorrecta. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que trasladara el arca de Adonai a su lugar, el cual la había él preparado. Y de ahí reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, siendo 120, de los hijos de Merari, Asaía, el principal, y a sus hermanos 220, de los hijos de Gerson, Joel, el principal, y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaía, el principal. Ya comenzó a darse cuenta que dentro de la misma Torá ya estaban las pautas de quién tenía que cuidar el arca. Dice, y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal, y sus hermanos 112, y llamó a los hijos de Sadok, y a Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaía, y él, y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, para que hagáis subir el arca de Adonai. Es decir, que aún David siendo gobernante y rey, aun cuando tenía una autoridad hacia los sacerdotes, tenía que ajustarse a la palabra del Señor. Es decir, la escritura dice, sometió toda autoridad que el Señor estableció sobre la tierra. Pero si esa autoridad violenta violenta un principio bíblico, claro, no una cuestión inventada mía, un principio bíblico claro. Entonces ahí donde dice Pedro, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, al lugar que le preparó, pues por no haberlo hecho voto por primera vez. Entonces Adonai nuestro Dios nos quebrantó. Mire lo que ya está explicando la razón. Lógicamente Usa no era el adecuado para secarse. No estamos hablando de un pecado de que oye, sino de que no era su oficio. O sea, no estamos hablando que estaba de pronto en pecado de fornicación ulterior, eso no lo sabemos, pero por lo menos sabemos en la escritura que no era el oficio de él dentro de la línea de los levitas. Nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no lo buscamos según el orden prescrito, el orden prescrito. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de Adonai, Elohim de Israel, y los hijos de Levita llevaron el arca de Dios puesta las barras sobre sus hombros, tal como Moisés había ordenado, conforme a la palabra de Adonai. Eso es lo tremendo. Yo no puedo hacer nada diferente a lo que no está en la escritura. Si la escritura dice que el día es el séptimo de Shabbat, es el Shabbat, no inventarme otro día. Porque entonces estoy haciendo como usa. Y vendrá quebrantamiento. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa, címbalos que resuenan y alzarán la voz con alegría. Aquí está, amado. En la medida que se levanten personas con talentos musicales a adorar al Señor con todos los instrumentos, ahí es donde entra lo religioso. Y lo triste que ellos terminan criticando que algo que está en la escritura, ¿no? Lo que hay que evaluar que sea algo que adores al Señor, y el Señor nos ha enseñado en este tiempo. Nos ha enseñado y hoy glorificamos su nombre y resaltamos. En nuestra conclusión, el arca hoy representa en nuestra vida traer la presencia del Señor, del Todopoderoso, y para hacerlo es necesario tener comunión con Adonai a través de la oración, la lectura, el estudio de la palabra y la obediencia a sus instrucciones. Podemos tener todo. Estamos aprendiendo hebreo, estamos seguramente ya aprendiendo griego, y nadie puede decir que no es necesario, pero no nos sirve si nuestro corazón no está humillado delante del Padre, si nuestro corazón está transformado. ¿Es necesario aprenderlo? Sí, nadie puede decir que no, porque es la lingüística de la escritura original, pero no podemos sobrepasar el conocimiento si no tenemos un corazón transformado realmente. Eso es lo importante en nuestra vida. Hoy le damos la gloria al Padre Eterno por lo que Él nos permite vivir delante de su presencia. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad,
por tu comprensión, Señor, por guiarnos, Señor, al conocimiento de tu palabra, por saber que primero venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, pero no desestimamos, Señor, que tenemos que aprender de tu palabra para vivirla, para comunicársela a otros, Señor. Queremos cimentarnos no en la religión ni en los credos, sino en tu palabra, Señor. En lo que tú has establecido en tu palabra dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, Señor. Que no sean doctrina de hombres, que no sea pensamiento de hombres, Señor, sino de ti, Padre amado. Que todo lo que aprendamos no nos olvide, que tenemos que tener un corazón transformado, que solamente tú transformas y que lo transforma a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Padre amado. Oramos por cada familiar enfermo, por cada hermano de la congregación, por cada amigo que se congrega con nosotros en estos estudios, que escucha los videos, Señor, por su familia, Padre amado, por cada congregación amiga, por cada una de las personas que tú nos has permitido conocer en este tiempo que hemos conocido de ti, estos alrededor, Padre amado, de 29 años, Señor, de 28 años de haberte conocido, Señor. Cada persona que tú has permitido en la cual podemos conocernos. Te pedimos por ellos, Señor, donde se encuentre en sus comunidades, Padre amado, bendícelos, fortalécelos, que puedan seguir conociendo de tu palabra, de tu verdad, Señor, Padre eterno. Reguarda nuestra vida, reguarda nuestra familia. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tu Torah, Señor. Reguardando en este tiempo, aún todavía, de este COVID, de esta pandemia, Señor, de esta variante, Señor. Entendemos, Señor, Padre amado, que tú nos diste defensa, Señor. Pero también entendemos que a través de la mano, Señor, de personas, de médicos, por eso vamos donde los médicos, Señor. Tú también te manifiestas, Señor, porque tú creaste también la ciencia, Padre amado. Ayúdame a vivir tu palabra cada día, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Señor. En el nombre poderoso, Padre Celestial, de nuestro amado Adón Yeshua. Amén.